¿Sabías que el 76% de las personas trans se autopercibe y expresa su género antes de los 18 años de edad? Hola a todos, soy Lisandro Cotone. Y yo soy Olmedo, secretaria del mismo espacio. Nosotros somos madre e hijo trans. Hoy queremos contarles nuestra historia e información vital en este canal para comprender a las infancias y adolescencias trans y cómo acompañar desde la familia. En los últimos años nuestro país, Argentina, ha avanzado mucho en materia de derechos, reconocimiento y visibilidad de las identidades trans, no binarias y de género fluido. Personas trans, como hemos mencionado, son aquellas que hacen una transición del género que se les asignó al nacer hacia el género con el que se identifican. Por ejemplo yo, que cuando nací pensaron que iba a ser una niña y en realidad soy un chico. La autopercepción del género no se puede prever ni estimar. Se siente o percibe desde edades muy tempranas. Estamos acostumbrados a ver solo personas trans adultas y no tanto niñas trans. Esto es porque cuando uno es peque, todos sus derechos y necesidades dependen de lo que el tutore, es decir, padre, madre, etc., les brinde. Si una madre o un padre se niega a acompañarles, recién cuando son autónomos pueden vivir su identidad. En todo ese periodo de la infancia y la adolescencia trans se sufre mucho por ser acallados y oprimidos. Aún queda mucho por delante para lograr que las personas trans sean respetadas desde el primer momento en el que se expresan y todos nosotros podamos ser parte de ese cambio. Primero es importante conocer cómo es el desarrollo de un niño o un adolescente trans. Antes de que un niño nos comunique que se siente con un género distinto al asignado al nacer, pasa por muchas instancias donde se va descubriendo a sí mismo. A veces la familia se sorprende cuando un chico trans le dice por lo que pasan y lo siente muy repentino, pero hay todo un proceso detrás. Las siguientes fases que mencionaremos deben ser tomadas como una referencia. Cada persona constituye su identidad de una forma única. Debemos considerar que estamos partiendo desde las problemáticas actuales en estas etapas, es decir, que ocurren por las estructuras binarias del género de la sociedad contemporánea. Estas fases pueden suceder en simultáneo, transicionar gradualmente de una a otra, o incluso suceder simultáneamente, o ser salteadas. La etapa de desarrollo surge desde el nacimiento. Desde que nacemos, solemos estar ya rodeados de objetos con una carga simbólica de un género. Si se nos asignó ser niña, todo es rosa, todo es, florcitas, mariposas. Y si se nos asignó ser niño, color azul. En ese momento en el que no tenemos la capacidad de discernir cuál es su significado, nos es indistinto. Luego continúa la fase de la exploración. El niño o adolescente explora las formas de expresión cultural y de juegos en los que se siente cómodo, vinculándose con grupos de pares, a veces separados por género, que pueden coincidir o no con el asignado al nacer. A partir de esta etapa, el niño o adolescente trans suele definirse e incluso expresar a su familia de qué género se autopercibe. Pero nosotros, las personas trans, en esta etapa de exploración, es cuando solemos encontrarnos con las limitaciones impuestas por el sexismo y la cisnormativa, los cuales limitan la expresión a lo que su género asignado corresponda, lo que da pie a la siguiente fase, que es la del cuestionamiento. Al no encajar en los estándares binarios del género normativo, el niño o niña adolescente empieza a cuestionar las limitaciones que lo condicionan, las cuales fueron naturalizadas y reproducidas constantemente, muchas veces en su entorno. El niño o niña trans puede sentirse diferente y no considerado por el hecho de autopercibirse con un género distinto al asignado al nacer y que no encaja en las estructuras y en las expectativas provenientes del binarismo de quienes le rodean en su ámbito familiar y cultural. En estos momentos suele solicitar información, hacer preguntas constantes e incluso preguntarle a su familia si podría ser de otro género al que ellos esperaban. Cuando la niña pasa por esto y sus preguntas son acalladas o la respuesta es discriminatoria o acompañada con reprimendas, continúa la siguiente fase, es la fase del conflicto. El niño o niña afronta un conflicto constante entre lo que desea y las expectativas externas que le presionan y redirigen a un tipo de identidad con la que no se siente acorde.
Surgen miedos, ansiedad y presión de su familia. Incluso puede llegar a negarse a sí mismo su identidad autopercibida esperando poder cambiarla. En estos momentos, la persona no suele compartir sus inquietudes, desconfía de su entorno y se siente incomprendida, muchas veces por la falta de información de su familia o su entorno de convivencia. En esta etapa, el niño o adolescente puede llegar a sentirse incómodo con su cuerpo, al sentir que no cumple los estándares de belleza impuestos por los estereotipos de género cisnormativos de lo masculino y lo femenino. Si hasta este momento el niño no ha podido expresar su identidad y sigue siendo negado, pasa a una etapa más conflictiva en donde la persona trans corre riesgo, que es la etapa del aislamiento. Esta etapa surge como consecuencia de la discriminación y la estigmatización. En este caso, el niño, niña, adolescente trans se aísla para no afrontar los conflictos de la discriminación. El dolor de no poder vivir su identidad genera que la persona sienta angustia, dolor y tristeza. Su desarrollo en el ambiente escolar se reduce drásticamente y puede llegar a perder el gusto por las cosas que hacía. Puede caer en depresión y lo hace vulnerable a los consumos problemáticos. Las niñas o adolescentes que expresan su identidad estando en esta etapa, si son rechazados, sobre todo por su familia, son susceptibles a cometer actos riesgosos, como huir o herirse a sí mismos, llegando incluso a atentar contra su propia integridad física. Para poder salir de esta fase de aislamiento, el niño, niña o niño trans deberá tener familiares que le respeten en su entorno y que acompañen en su identidad autopercibida en la defensa de sus derechos en el marco de las leyes vigentes, la Ley de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, que habla de la capacidad progresiva, y la Ley de Identidad de Género, la Ley ESI y otras leyes que vendrán, como la Ley Integral Trans y la Ley Nacional Antidiscriminatoria. Esto sería en Argentina, pues hay algunos países que aún no han conseguido tener este tipo de leyes. En este marco de protección familiar o del entorno al niño o adolescente trans, se da la etapa final, que es la de la autoaceptación. El niño o adolescente trans acepta su identidad autopercibida y la expresa públicamente. En esta etapa, el mismo ha sido acompañado y aceptado por su entorno, o en su defecto, se ha distanciado forzosamente de la gente que lo rechazaba. La persona gradualmente va recuperando su autoestima y si es la familia la que lo ha contenido, esto será vital para su desarrollo en un futuro. Si no es la familia, debe ser el espacio de crianza del niño, niña, adolescente trans. En todo lugar y en toda institución se debe respetar su identidad de género autopercibida. Cuando hablamos de las personas trans, la máxima prioridad de les mismes siempre va a ser vivir su identidad, ya sea en la infancia como en la adultez. Si el niño no logra salir de ese ambiente que no le respeta, su vida y sus derechos humanos corren riesgo. Si les dejamos ser como familia, como sociedad, serán felices y tendrán ganas de vivir, se sentirán seguros con nosotros y aspirarán a un futuro. Y es que eso es lo más importante, la felicidad de nuestros hijos, hijas o hijes.